Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Antropología Bíblica. En el primer episodio realmente fue una introducción general sobre los temas que vamos a estar viendo. En esta ocasión les voy a hablar directamente de lo que es la tricotomía bíblica, o bueno, según la percepción bíblica, versus la dicotomía. Y vamos a definir qué somos realmente, si somos dos, si nuestro ser está compuesto de dos partes o tres partes. ¿Somos cuerpo, alma y espíritu? ¿O simplemente cuerpo y alma? ¿O cuerpo y espíritu? Este debate se conoce como tricotomía versus dicotomía, o en otras palabras también se conoce como tripartismo o bipartismo. Generalmente en los círculos cristianos se conoce así como dicotomía o tricotomía. Aunque parezca una discusión técnica, en realidad afecta a cómo vemos al ser humano, cómo lo atendemos, cómo hacemos consejería o cómo incluso utilizamos la psicología. Y vamos a abrir la Biblia. Hoy sí me voy a poner un poquito más técnica, pero quédense hasta el final, porque a final de cuentas esto es para aprender, para edificarnos todos, para tener una mejor idea de lo que realmente dice la palabra de Dios en torno a cada aspecto de la creación, y el ser humano es uno de los mayores aspectos de la creación en este sentido. Vamos a empezar con la tricotomía. En origen, como mencioné antes, se supone que la influencia griega se introdujo en el modelo tripartito o tricotómico que hoy permea en mucho de la tradición cristiana. Y bueno, aunque yo sé que se usan pasajes muy directos que nos hacen pensar que sí somos un componente de tres partes, esta postura, a final de cuentas, nos hace pensar que somos tres, o que nuestro ser está conformado de tres esencias o componentes, que son el cuerpo, el alma y el espíritu, como partes distintas o como con funciones distintas. El origen filosófico, bueno, se supone que viene de Platón, que consideraba que el cuerpo era como la cárcel del alma, y el alma era la razón y la emoción, y el espíritu lo que conectaba con lo divino, esta chispa divina interna que conectaba con lo trascendente. En la tricotomía cristiana, no es que naciera como tal de la filosofía griega, aunque es verdad que en la cultura griega ya existían estas divisiones, pero en la fe cristiana la explicación tradicional apelan a pasajes bíblicos, y sí habían, por ejemplo, padres de la iglesia que apelaron a esta versión antropológica del ser humano. Un ejemplo es Orígenes, otro es, creo que, Irineo, y bueno, unos cuantos que apelaron a esta postura, pero se apoyan de estos pasajes. En Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo menciona explícitamente las tres partes, o estos tres supuestamente componentes, y los padres de la iglesia lo tomaron como evidencia de una división real en el ser humano. No todos los padres de la iglesia. Aquí le tengo que dar el punto a favor a Agustín de Hipona. No soy muy fan de Agustín de Hipona, pero le tengo que dar su punto a favor, porque él apeló a la dicotomía. En Hebreos 4:12 podemos leer: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y se interpreta que el autor distingue entre alma, como la vida psíquica, las emociones, la voluntad, y el espíritu, que es la parte que se relaciona con Dios. Yo sí he escuchado a una postura, una versión tricotomista un poquito más tirándole a la dicotomía, que es que el alma eres tú y tu cuerpo y así, y que este espíritu es la parte que se conecta con Dios.
o sea, que adora y todo. Y bueno, vamos a ir parte por parte porque voy a tocar ese punto. Pero al final de cuentas es como, quieren definir al alma como el ser completo, pero entonces ¿dónde dejas al cuerpo? O sea, el cuerpo no eres tú o si eres tú. Son cositas, son detallitos que ahí yo encuentro como que esta postura flaquea, pero igual la quiero explicar. También hay muchos que se apoyan de Génesis 2:7. Obviamente ese es el versículo más explícito doctrinalmente hablando que tenemos para decir lo que vino a ser el hombre al momento de su creación. Y vemos que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y fue el hombre un ser viviente, alma. Así tradicionalmente se ve este modelo tripartito o tricotómico, en donde el cuerpo termina siendo el polvo termina siendo el cuerpo, el aliento, el espíritu, y la combinación de estas dos, el alma viviente. Esa es la postura un poco más sana que podemos encontrar dentro de este mundo de la tricotomía. Podemos encontrar en esto de la historia dentro de la fe, o sea, dentro de la fe cristiana, en la historia, que los primeros padres, por ejemplo, Irineo, Orígenes, tengo mis notas porque si no se me va la onda, Clemente de Alejandría, aceptaban la tricotomía, en parte porque la veían respaldada por la escritura y en parte porque ayudaba a explicar cómo el Espíritu Santo mora en el creyente. Agustín y la tradición latina prefirió la dicotomía, que el cuerpo y el alma espíritu son uno solo, para evitar confusión con las divisiones filosóficas griegas. Punto para Agustín. Me estoy adelantando, obviamente yo ya dije que mi postura es dicotómica. Para los que me vieron incluso en mis historias, dije mi postura es esta, pero de todas formas quiero explicar por qué. De los teólogos reformados, por ejemplo, tenemos a Calvino y otros reformadores que se inclinaron a la dicotomía, pero sin negar que a veces la Biblia usa el alma y el espíritu en matices distintos. En movimientos ya posteriores, por ejemplo el pietismo, o en avivamientos evangélicos y pentecostales, retomaron la tricotomía para subrayar la experiencia espiritual, que el espíritu es regenerado por el Espíritu Santo y que eso se distingue del alma natural. Bueno, igualmente, de la misma manera, en la enseñanza cristiana se sigue enseñando que el cuerpo sigue siendo como el mundo físico, los sentidos, la interacción con lo material, etc. Que el alma viene siendo lo que contiene la mente, las emociones, la voluntad o la personalidad, vaya. Y que el espíritu es la conexión con Dios, la adoración, la comunión, la vida eterna, etc. De ahí que se diga que el pecado afecta el alma y al cuerpo, pero es el espíritu lo que Dios vivifica en la regeneración, según Juan 3:6, que dice que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y bueno, en resumen de esto, la tricotomía se ha sostenido bíblicamente sobre pasajes que distinguen entre alma y espíritu, o que los mencionan en una misma línea, básicamente, entendiendo que el espíritu es la parte que se relaciona con Dios y el alma la que expresa la personalidad humana. La tradición cristiana ha oscilado entre aceptar esa distinción o unificar el alma y el espíritu como una sola realidad inmaterial. Pero la tricotomía nunca ha sido vista solo como una importación griega, sino como una lectura literal de ciertos textos bíblicos. Y bueno, aquí ya me tengo que detener a adentrarme un poquito más, como de manera empática, cuál es la postura o la posición que tiene esta versión de la antropología humana. Porque antropología humana es un pleonasmo, ¿verdad? Perdón, punto aparte. Pero bueno, lo que quiero explicar también es cómo se concibe desde este punto lo que es la batalla espiritual, ¿no? La argumentación que se tiene sobre la batalla espiritual del ser humano frente al pecado. Y porque también obviamente
obviamente el hecho de que estamos hablando de que el ser humano es este campo de estudio a tratar, tenemos que entender que existe la batalla espiritual, etc. Entonces hay una forma en la que los dicotomistas interpretan esta batalla espiritual según cómo ven al ser humano. Y en este caso, pues sí puedo decir que tienen como una percepción un poco más positiva al respecto. Por ejemplo, el cuerpo lo ven como campo de batalla, o sea, como un campo de batalla físico, que tiene donde se viven las tentaciones sensuales, los hábitos de pecado, las enfermedades, etcétera, ¿no? Ejemplo como en Gálatas 5, 19, 21, que habla de las obras de la carne. Yo sé que los dicotomistas estarán diciendo no, pero eso no significa, yo sé, pero estoy explicando punto por punto, porque este segmento se trataba de ambas posturas. Entonces estoy tratando de ser lo más fiel a la postura, el alma la ven como un campo de batalla mental y emocional, que es donde actúan las dudas, los desánimos, los engaños, las heridas emocionales. Por ejemplo, como en 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Que aquí viene como esta guerra espiritual en esta área del ser humano. El espíritu lo ven como el lugar de comunión con Dios. Es que el enemigo no puede poseer el espíritu regenerado, pero puede intentar apagarlo o enfriarlo. Por ejemplo, en Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aquí se ve el centro de resistencia y victoria porque es donde obra el Espíritu Santo. En este caso, bueno, puedo entender esta postura que se tiene sobre la guerra espiritual según esta percepción, esta concepción. Insisto, no la comparto porque yo soy dicotómica, pero continuemos. Algunos de los argumentos que a mí sí me dejan como en modo son estos, que en muchas iglesias, digo muchas, no todas, pero en muchas iglesias se enseña que el inconverso no tiene espíritu. Ya como en una dicotomía extrema, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, obviamente es ya ponernos a sentar los argumentos sobre la mesa para ponerlos a desmenuzarlos y desglosarlos. Y bueno, el argumento tradicional en una tricotomía muy extrema es que el ser humano nace con el cuerpo y alma, pero el espíritu está muerto hasta que Cristo lo vivifica en la conversión. Según usan Efesios 2:1, que dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el problema? Que bíblicamente incluso los inconversos tienen espíritu. Por ejemplo, en Daniel 7:15 dice, mi espíritu fue angustiado en medio de mí, aunque esté corrompido o separado de Dios. O sea, sí tenemos espíritu antes de estar sin Cristo, pero no porque el espíritu sea una tercera parte, una tercera fuerza del ser humano. Ya explicaré eso más a detalle, pero aquí en esta postura muy extrema lo explican así. Otro problema de concebir esta postura, pues, es que estás igualando la naturaleza humana con la de un animal. Y la realidad es que el animal no está descrito como hecho como el imago Dei, o sea, la imagen de Dios, porque el animal solamente vive de instintos, de supervivencia. O sea, básicamente decir que el ser humano no tiene espíritu porque no está convertido es igualarlo a un ser humano y es caer en un argumento muy naturalista. De hecho, habría que decir que es hasta darle armas al materialismo científico que habla de esta percepción de que no existe el alma y que todo es resultado de hormonas y procesos químicos cerebrales y todo. Entonces, bueno, yo ahí sí diría, no sé cuántas iglesias o cuántas tradiciones en las iglesias sostengan esta postura, pero es un problema porque literalmente están igualando a un animal, a un inconverso,
Y eso al final de cuentas le quita la dignidad que implica ser la imagen de Dios. O sea, no dejas de ser hecho a imagen de Dios por no tener una vida convertida. Y bueno, la percepción, la corrección teológica sería que todo ser humano tiene cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, pero el ser completo del inconverso está incapacitado para relacionarse con Dios hasta que es regenerado cuando cree en el Evangelio. Que eso es básicamente lo que creemos que significa estar muerto en nuestros delitos y pecados, que técnicamente estamos muertos para Dios, o que nuestro espíritu está muerto delante de Dios porque no hay una comunión con Él, o sea, no hay una relación con Él. Entonces, eso es lo que creemos, no que nuestro espíritu esté muerto o que esa dimensión de nuestro ser esté muerta y no, lo demás esté... eso es un problema, pues. Otro de los argumentos que me he encontrado sobre la tricotomía es que dicen que el alma soy yo y el espíritu es lo que conecta con Dios, ya lo había mencionado. El argumento sería que el alma sería la identidad personal, o sea, todo lo que es la persona, lo que piensa, lo que siente, lo que decide, lo que hace, etc. Y el espíritu sería como la antenita para conectar con lo eterno o lo divino. El problema lógico es que si el alma es yo mismo, ¿qué lugar queda para el cuerpo? O sea, ¿es un simple estuche? O eso lleva, o que eso pueda llevar a despreciar el cuerpo como si no formara parte de la verdadera persona. ¿Sí me explico? O sea, tú eres tu alma, pero no eres tu cuerpo. ¿O cómo? Entonces ahí cae una inconsistencia también lógica según esta postura. Y bueno, la respuesta bíblica o la contrarrespuesta bíblica a eso es que la Biblia no presenta al cuerpo como un accesorio. Pablo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No significa que el alma no sea de Dios, pero está haciendo esta distinción entre lo inmaterial y lo material. En 1 Corintios 6:20, el cuerpo también es yo, o sea, este cuerpo que está aquí presente, que ustedes ven, también soy yo. Y de hecho, pues será redimido en la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender que no es que el inconverso no tenga espíritu, sino que su espíritu está muerto para Dios. No es que solo el alma sea la persona y el cuerpo no, sino que ambos son la persona entera en una unidad compleja, como ya lo habíamos mencionado en el primer episodio. Y bueno, quiero mencionar un poco de los errores de la tricotomía cuando se toma como doctrina rígida, y me refiero a errores ya sea prácticos o doctrinales o lógicos o como se quieran ver. Es una división artificial del hombre, o sea, a final de cuentas es como si viéramos al hombre en un tipo de, como si fuera un Lego, y que cada piecita del Lego, si la quitas, o sea, lo armas y lo desarmas, entonces las piezas de alguna forma están por ahí bailando hasta que los vuelves a armar. Y la Biblia habla del hombre como un ser unitario, o como un todo indivisible. El alma y el espíritu, o el corazón, las entrañas, todas estas palabras que la Biblia termina utilizando de manera entre poética y de manera intercambiable para hablar de todo lo que te conforma, son términos que se superponen para describir la vida interior. Entonces, reducirlo a cuerpo, alma y espíritu de manera rígida es imponer como una taxonomía que la Escritura nunca hizo. Por otro lado, paréntesis personal, esto es un comentario personal, que yo lo asimilo como si fuera una esquizofrenia teológica, o sea, como una esquizofrenia espiritual en la que se concibe que el alma está en choque con el espíritu y que pareciera que la persona está como rota en dos yos, luchando entre sí, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque aquí confunden lo que dice Gálatas 5:17 sobre la lucha, el tema de la lucha con lo que quiero hacer y lo que no hago y que eso. Esta no es una lucha de dos de mis componentes internos, sino es una lucha entre mi carne, que es el pecado, tocada por el pecado, y el Espíritu de Dios morando en mí. Porque Pablo, estamos hablando de que Pablo es un converso, entonces él estaba hablando de esa lucha con el pecado como creyente y con la voluntad de Dios viviendo dentro de sí mismo, porque también tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Entonces, bueno, el conflicto no es intrínseco a la naturaleza creada del hombre, o sea, como al ser que creó Dios, sino por la entrada del pecado y la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí me explico? Ese es como lo que considero que podría interpretarse como una esquizofrenia teológica, porque sí he visto, les prometo que sí he visto estos argumentos. De hecho, tengo bastantes comentarios en un reel que subí en mi cuenta personal sobre esto precisamente. Y hay bastante evidencia en esos comentarios de lo que estoy plasmando aquí. Por eso digo, estoy utilizando lo que he visto de manera real. Termina minimizando el otro error, pues, que termina minimizando el cuerpo o el alma, porque se tiende a despreciar la materia. O sea, como caer en este dualismo del origen griego, en donde ven que el cuerpo es la cárcel del alma. Y se cae en esta versión asceta de la fe, que esto es como, la versión asceta es como no permitirse los deseos, los placeres de la vida o lo que sea, por concebir que el cuerpo es como inmundicia, casi. Eso no es cristiano, tengo que decir, eso no es cristiano, eso es algo que viene de los griegos, es una filosofía asceta, es de los ascetas, que se negaban los placeres del cuerpo por este tipo de cosas, ¿no? Por considerar que el cuerpo era una podredumbre andante. Y la realidad es que, bueno, la Biblia nos habla de la bondad de la creación, entonces no podemos despreciar la bondad de la creación o no podemos despreciar nuestro propio cuerpo, porque es algo que Dios creó. Entonces no tendría sentido si se lleva como a este error práctico que puede ser perjudicial para la fe. O también se reduce el alma a mera psicología sin peso espiritual. O sea, lo que mencionaba, yo como consejera bíblica lo he estado viendo, que se quiere tratar los asuntos de la voluntad, del ánimo, del corazón, etc. Se quiere tratar con psicología, reduciéndolo a una sanidad interior, pero no se trata con Biblia en mano, porque se ningunea la Biblia, básicamente. Ya no se ve a la Biblia como la máxima autoridad, sino que se trata como el espíritu se trata con la Biblia, la psicología es para el alma y el cuerpo y la medicina es para el cuerpo, ¿no? Entonces se termina haciendo como este aspecto de ofrecer soluciones separadas para los asuntos del ser humano. Y bueno, ya en una confusión pastoral, algunos creyentes piensan que como su espíritu está perfecto en Cristo, el pecado que aún cometen solo toca el alma o el cuerpo. Literalmente, esto es un comentario también que vi por ahí en la cuenta de una chica que es psicóloga cristiana. Tengo que decir que esto de la psicología cristiana sí me ha hecho jalarme las greñas unas cuantas veces, porque he visto este tipo de comentarios en donde dice que el espíritu es libre, pero el alma y el cuerpo todavía necesitan ser trabajados. Entonces, bueno, son errores prácticos, al final de cuentas son errores prácticos, pero estamos hablando de que si la psicología ya describe y prescribe ciertas cosas, porque ya lo lleva al ámbito clínico, puede ser perjudicial para el andar espiritual del cristiano, básicamente. Incluso para el andar de un inconverso que busca algo para su alma, para su vida, ¿no? Eso podría llevar, por ejemplo, a justificar conductas
creer que como que el espíritu está perfecto. O sea, se lleva a justificar conductas que muchas veces eso es lo que hace la psicología, que termina rebuscando tanto como en los patrones de vida, etcétera, y dice, ay, sí, vamos a aceptarlo, vamos a ya se me fue la palabra que usan, pero como a validarlo, esta es la palabra, a validarlo, ¿no? Cuando la Biblia enseña que el pecado afecta al ser humano entero y que necesitamos santificación total, ¿ok? Entonces, esos son los errores que yo veo en muchas de los argumentos que he visto sobre la tricotomía o sobre esta percepción del ser humano tripartita. Y bueno, ¿de dónde salió la idea de alma contra el espíritu? Viene de interpretaciones literales como de Hebreos 4:12 y de algunos movimientos pietistas que diferencian lo psíquico con lo espiritual, ¿no? Como lo mencioné, la batalla bíblica real es carne, que en griego dice sarx, que sería la naturaleza pecaminosa, y el espíritu, el pneuma, que sería el Espíritu Santo obrando en nosotros. Esa es la batalla real del cristiano. Por ejemplo, un ejemplo claro es Gálatas 5:16 al 17, que dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. No dice el alma contra el espíritu. ¿Sí me explico? O sea, es como una mala interpretación de un pasaje que pretende ser más bien poético, o más que poético, como que la intención está siendo otra, más allá de ofrecer una declaración doctrinal de la antropología del ser humano. Entonces está diciendo santifíquense todo su ser, etcétera, o que la palabra es más cortante que espada de doble filo, etcétera, para hablar de estas dimensiones físicas visibles e invisibles del ser humano. O sea, no es como que literalmente la Biblia sea una espada de doble filo. O sea, no es la intención decir esto de manera literal, ¿no? Pero sí de una manera poética, que se entienda que la profundidad, la penetración espiritual que tiene la palabra en nuestra vida, en nuestro ser completo, es muy poderosa. Entonces, bueno, yo considero que la dicotomía se ajusta mejor a la enseñanza bíblica dentro de esta parte, que dentro de esa parte inmaterial, más bien, se ha visto desde la postura dicotómica que el alma y el espíritu son utilizados de manera intercambiable, como si fueran sinónimos, o con matices distintos según el contexto del lenguaje o de lo que estamos leyendo en el texto, no como compartimentos que están en guerra. La batalla espiritual no es entre componentes del hombre, sino entre el ser humano entero y las fuerzas del pecado, el mundo y Satanás, y la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la batalla espiritual que tenemos como cristianos realmente. No es como un yo contra yo, una especie de yo contra otro yo. No es así. Dicho de manera sencilla y para resumirlo ya de esta forma, la tricotomía extrema hace del hombre un esquizofrénico andante, dividido en 3 capas desconectadas. Y la Biblia enseña que somos un todo integral, afectados por el pecado y redimido por Cristo, y que la verdadera guerra espiritual es carne versus Espíritu Santo, no alma versus espíritu. Y ahora sí, me paso a explicar la dicotomía. Y agárrense fuerte porque voy a usar muchos pasajes bíblicos. Déjenme trueno todo. Esta postura concibe que el ser humano es una unidad compleja entre lo visible y lo invisible, que lo visible sería el cuerpo y lo invisible vendría siendo lo que es el alma y el espíritu, toda la parte inmaterial, que eso abarca emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, lo que dice la Biblia que es el corazón. Y como todo esto es invisible, si quisiéramos separarlo y fragmentarlo, tendríamos que dar respuestas muy aisladas para cada dimensión del ser humano. Entonces eso nos fragmenta demasiado las
los campos y capacidades que podemos ofrecer de ayuda para el ser humano, ¿no? La Biblia usa el alma y el espíritu de manera intercambiable, ya lo mencioné, para hablar de la parte inmaterial del hombre. El hombre es una unidad integral, inseparable, ¿ok? Entre lo físico y lo inmaterial. Y bueno, vamos con una explicación, la explicación de pasajes sobre cómo es que en la Biblia vemos esto de los conceptos intercambiables. Por ejemplo, vemos que el alma peca y el espíritu peca. El alma peca, por ejemplo, en Ezequiel 18:4 vemos que el alma que dice, el alma que pecare, esa morirá. En Levítico 4:2 habla de alguien que pecare por hierro y usa la palabra alma para describir a la persona completa. Y el espíritu cuando peca, dice en 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. En Proverbios 16:18 dice espíritu altivo, que el espíritu es, antes de la caída viene la altivez del espíritu, ¿no? En ambos casos vemos que el alma y el espíritu se describen como capaces de pecar. Entonces, no es como, por ejemplo, en la versión tricotómica, donde vemos que el espíritu ya es como algo más elevado o más capaz, más conectado a Dios, sino que también peca. O sea, el espíritu también peca. ¿Por qué? Porque seguimos hablando como de esta parte inmaterial del ser humano. Por ejemplo, también el alma y el espíritu adoran y se relacionan con Dios. Por ejemplo, en Salmo 113:1 dice, bendice alma mía a Jehová. En Salmo 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche. Con mi alma aquí en este caso es yo completo, con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Oye, pero aquí me dirán, ¿cómo? Que me dure el espíritu dentro de mí. Ok. Espérenme un momento, no se me adelanten, que ya voy para allá. Pero, en pocas palabras, aquí se está refiriendo como a mi alma. O sea, todo yo, es como si yo dijera, yo te he deseado en la noche. Y en tanto me dure mi vida dentro de mí, o sea, pues mi tiempo de vida, madrugaré a buscarte. ¿Sí me explico? Es una forma de latinizar lo que está diciendo cada concepto, usando sinónimos. Entonces, por allá vamos. Pero bueno, aquí vemos en estos pocos pasajes, porque hay muchísimos, pero agarré unos cuantos. En estos pocos pasajes vemos cómo el alma y el espíritu adoran a Dios. Entonces no es como que solamente el espíritu adora a Dios y el alma no. O sea, a final de cuentas, los dos siguen siendo la parte inmaterial del ser humano, invisible, que adora a Dios. El alma siente tristeza y angustia y el espíritu siente tristeza y angustia. Por ejemplo, en Mateo 26:38 vemos que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús diciendo esto. Primera de Samuel 1:10 dice, es el ejemplo de Ana cuando dice que está atribulada de espíritu y que ha derramado con amargura, ha derramado su alma con amargura delante de Jehová, ¿no? En Juan 13:21 vemos que Jesús se conmovió en espíritu. En Marcos 8:12 dice que Jesús, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿no? Todas esas palabras, pero habla de que ambos, tanto el alma y el espíritu, sienten tristeza, sienten angustia, o sea, ambos sienten. ¿Sí me explico? Le está atribuyendo emociones a ambas partes o a estas dimensiones. Y pues ambos experimentan, o ambos términos describen emociones humanas profundas, ¿no? Jesús, a final de cuentas, también se mostró como alguien emocional, capaz de sentir emociones sumamente profundas y fuertes o empáticas por su creación. Por ejemplo, también vemos que el alma vive y muere y que el espíritu también vive y muere. O sea, puede estar vivo o muerto ante Dios. En Mateo 10:28, por ejemplo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En Apocalipsis 6:9 dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Santiago 2:26 dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Ambos términos se refieren a la vida interior del hombre. O sea, en estos casos está hablando como lo que hace que pases a la eternidad. Entonces ninguno de los dos puede morir. O sí, dependiendo de cómo, en el contexto en el que se está usando. Ahora sí, me voy a la parte del apunte un poquito más puntual, técnico, sobre la palabra nefesh, que se utiliza para referirse a varios de los conceptos que estuvimos usando. Pero, por ejemplo, nefesh en varios versículos, en varios contextos, se utiliza para referirse a la persona completa. Por ejemplo, en Génesis 12:5 dice las personas, que lo traduce como nefesh, que habían adquirido en Harán, En Génesis 46, 18, 22, 25 al 26 dice todas las nefesh, o sea, las personas de los hijos de Jacob, bla, bla, bla. O sea, se refiere a las personas como nefesh. Entonces está hablando como, es como si fuera como lo que decía si estuviera mencionando un pronombre, ¿no? O sea, si yo ahorita veo a mi esposo y le digo, allá va allá va mi esposo, no le voy a decir, allá va el cuerpo caminante de mi esposo, pues no le voy a decir así. O sea, me estoy refiriendo a mi esposo completo. Es como esta forma de decir que se refiere al ser indivisible que tienes enfrente. No es, o sea, los seres humanos completos, no a una parte como inmaterial aislada, ¿sí me explico? En Levítico 4:2, por ejemplo, dice, cuando alguna persona, nefesh, pecare, etcétera, etcétera, el pecado atribuido a la nefesh, no solo al cuerpo o solo al espíritu, o sea, al alma, al alma completa. O sea, es decir, que nefesh funciona como ser viviente, incluso equivale a pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Así. En otros contextos, el nefesh es usado también para hablar de los cuerpos muertos. Por ejemplo, en Levítico 21:1 dice, ninguno se contamine por un muerto, nefesh. En Números 5:2 dice, todo aquel que toque cadáver, nefesh, será inmundo. Números 9:6 al 7 dice, estábamos inmundos por causa de un muerto, nefesh. Aquí nefesh no es un alma inmortal flotando, así como que lo que decía, como si el alma estuviera ahí, no sé cómo, sino al cuerpo del difunto. ¿Qué implica esto? Lo que mencionaba de la tricotomía, que si el alma eres tú, entonces ¿qué es tu cuerpo? La realidad es que aquí está describiendo que también tu cuerpo es tu alma, o sea, tú eres tú completo, tú en cuerpo físico y en estado espiritual eres un alma, ¿sí me explico? O sea, tu cuerpo, esto que ven aquí también es un alma, pero es un alma corpórea. En la explicación práctica de todo esto refleja cómo los hebreos pensaban de manera unitaria e integral. O sea, técnicamente lo vemos así, ¿no? Nosotros en el día a día incluso nos percibimos en esta encarnación, porque nuestra vida transcurre en la encarnación en la que estamos. Jesús vino a encarnarse en esta vida y se vivió de esta forma, ¿no? Como nosotros, como los seres humanos. Para ellos decir, o sea, para los judíos, para los hebreos, decir nefesh no era la parte invisible dentro del cuerpo, sino la persona misma, o sea, la completitud de la persona. Dependiendo del contexto, podía aplicarse tanto al ser vivo completo como al cadáver, porque seguimos identificando a la persona con su cuerpo visible, ¿sí me explico? Pues, obviamente si nos vamos al ejemplo práctico que también seguramente muchos han escuchado, es el del funeral. Que si estamos en un funeral, pues vas a decir, ahí está Juan, porque lo que esté presente, aunque lo que esté presente sea su cuerpo sin vida, ¿sí me explico? Entonces es como, ves a alguien en su tumba y tú te sigues refiriendo, no te refieres como de que ahí estaba Juan en alma y ya nomás quedó el cuerpo de esa cosa, no te refieres a eso, ¿sí me explico? Entonces, por eso lo entendemos en esta encarnación, lo entendemos en esta dimensión en la que estamos, porque, bueno, si entendemos que esta es la encarnación en la que Dios nos hizo vivir, y al final de cuentas hay dos moradas eternas o dos lugares eternos después de esta vida,
entendemos que este es el lugar en el que estamos transitando esta encarnación, esta vida momentánea, y que viene después la muerte eterna o la vida eterna, ¿no? En pocas palabras, alma o nefesh se refiere ya sea a la vida interior, a la identidad personal o a la persona completa, según el contexto del pasaje, ¿no? No hay en el hebreo una obsesión por diferenciar partes internas como lo haría la filosofía griega. O sea, no, en teoría la postura hebrea trata de hacer una unificación del ser. En la filosofía griega trata de hacer una fragmentación del ser. Muy curioso. Esto apoya que el hombre, bueno, esto termina pues por darle la razón básicamente a la dicotomía, a este aspecto de la unidad indivisible. Y me dirás, oye, pero entonces explícame Eclesiastés 12:7. Aquí te tengo. Explicación, ahí les va. La explicación desde la postura dicotómica de Eclesiastés 12:7, que dice: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí es donde muchos se tropiezan pensando que el espíritu vuelve a Dios. Es como si habláramos de una parte inmaterial del ser humano que vuelve a Dios, es como si eso fuera... No, ok. Me voy a regresar a Génesis 2:7, en donde dice que... O sea, algunos lo leen como si el espíritu fuera una parte distinta del alma, pero desde la postura dicotómica, espíritu aquí se refiere a la vida, o sea, el aliento que Dios dio al hombre, o sea, la vida, porque eso es Dios le da la vida, cuando habla de ruaj, se lo da a todos los seres y las criaturas vivientes y básicamente a toda la vida que existe. Entonces, eso es el aliento de vida de Dios, pero es porque Él es el dador de la vida. Esto es paralelo a Génesis 2:7, que dice que Dios sopló aliento de vida. Pero si se fijan, insisto, vuelvan a leer el texto tal cual lo dice. Dice que sopló aliento de vida y el hombre fue a ser un ser viviente, un alma viviente. A ser un alma viviente. O sea, ahí está diciendo lo que el hombre es. No está diciendo que el aliento de vida es parte de algo, un componente del ser, del ser humano. Está diciendo, es un alma viviente. Literalmente, o sea, si lo lees así, literalmente como viene escrito en el texto. Es un alma viviente a la cual Dios le dio vida. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, si sabemos que Dios da y Dios quita la vida, cuando dice que el espíritu vuelve a Él, podemos entender esto de manera simple, que no es como que es un espíritu ahí que adoraba y antes no, y ahora ya se va tu tercera parte de ti mismo hacia Dios y quién sabe qué pasó con tu alma y tu cuerpo. Simplemente está hablando de que la vida que es de Dios ya se te fue. No es... bueno, el énfasis en Eclesiastés es que la muerte nos recuerda que dependemos completamente de Dios, que el cuerpo regresa al polvo y que el aliento de vida vuelve al Creador, lo que les decía. O sea, básicamente pues somos materia y en esta vida, en esta encarnación vamos a regresar, nos vamos a descomponer, este cuerpo se va a descomponer y al final de cuentas también los que están en Cristo van a estar directamente en la presencia de Cristo y los que no, pues van a estar en otro lugar, un poquito menos glorioso. Panorama... bueno, aquí ya nada más quería mencionar, por ejemplo, lo que he visto sobre las denominaciones, quiénes son las que generalmente sostienen qué posturas. Yo he visto que los reformados y las iglesias históricas son las que son mayormente dicotómicos. Yo personalmente, esto ya es más plática acá de YouTube, yo personalmente no me considero reformada, pero les tengo que conceder a los reformados este punto doctrinal porque la llevan de tener la razón. No siempre considero que es por las razones correctas, porque pareciera que quieren defender la sana doctrina a costa de atacar a los carismáticos, como en modo de que no, todo culpa de los carismáticos y así. Entonces sí me tengo que poner un poquito más neutral de decir, les concedo el punto, pero también a veces como que tienen la tendencia a quererse poner muy
muy juiciosos, muy escrupulosos contra las posturas carismáticas, ¿no? de todo esto de la antropología. Y bueno, sí afirman que la unidad del hombre y la suficiencia, o sea, afirman la unidad del hombre y la suficiencia de la escritura para tratar todos los asuntos del ser humano. Y estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, lo mencioné en el video anterior, que muchas veces en el afán de defender la antropología dicotómica del ser humano, terminan rechazando la psicología porque la ven como una reducción naturalista del ser humano. Pero aquí ocurre una incongruencia que yo veo como consejera bíblica y también como psicóloga, porque por si no lo había dicho por aquí, yo también soy psicóloga, me formé en psicología, pero precisamente porque estoy apelando a una correcta concepción del ser humano, estoy entendiendo la base y el marco teórico del que parte tanto la psicología como, por ejemplo, la consejería bíblica. Y yo digo, si yo me considero dicotomista, no puedo desechar para nada la psicología, porque viene la psicología a ser una parte de la complejidad del ser humano, de su unidad. Entonces, no la puedo descartar, no la puedo rechazar, no la puedo ningunear, porque sería incongruente con la postura dicotómica. Entonces, yo veo que muchas veces en esta postura, en este intento de defender como la pureza escritural, caen en este sesgo que no les permite ir más allá de esto, ¿no? O sea, que eso no significa que lo psicológico no es un extra ni un invento moderno, sino una dimensión de lo mismo que la Biblia describe como el corazón, el entendimiento y la voluntad. Entonces, rechazar la psicología de plano sería como rechazar la medicina del cuerpo, solo porque el cuerpo también será redimido por Dios, ¿sí me explico? Entonces, en este paréntesis yo sí quería ser un poquito franca o así sobre las posturas que he visto. Y bueno, en el caso de la tricotomía, y que veo que también debido a que está la tricotomía más utilizada desde la psicología, desde el campo de la psicología, en este caso la psicología cristiana, muchos que yo veo que son los que más sostienen esta postura es la de son los pentecostales o los carismáticos y algunos bautistas independientes o fundamentales. De hecho, mi pastor favorito dice que es tripartito, y ahí fue cuando dije ¿por qué? Pero bueno, son mayormente tricotómicos, y la narrativa aquí podría ser como en este tema narrativo que puede ocurrir, es que existen los cristianos carnales que viven en el alma versus los cristianos espirituales, ¿no? Los que viven en el espíritu. Y muchas veces ocurren abusos espirituales debido a este rechazo de lo psicológico, porque también existe el rechazo a lo psicológico, porque lo que más importa es desarrollar el espíritu. Entonces lo psicológico no es tan espiritual, hermano. Entonces lo rechazan y tienden a cometer abusos espirituales en función de las emociones de los creyentes. Entonces yo ahí sí creo que también ocurren muchísimos problemas por esta concepción antropológica en la que fragmentas al ser humano, y por un lado estás idolatrando la psicología porque buscas la sanidad interior y la sanidad del alma y no sé qué, y por otro lado estás rechazando absolutamente la psicología porque no, eso es del diablo, eso no le da alimento a tu espíritu y no sé qué. Entonces es como caer en una inconsistencia de tanta fragmentación del mismo ser humano que a final de cuentas no es algo completo, no es algo que abarque la complejidad que es el ser humano. Y en estos extremos, pues a final de cuentas es eso, ¿no? Que se idolatra como herramienta de sanidad interior la psicología. En la tricotomía rígida ha generado esta distorsión, que el alma se entiende como lo psíquico y lo que estudia la psicología, y el espíritu como lo sagrado, intocable y separado, ¿no? El resultado es que la psicología se queda arrumbada
como en una capa intermedia, como si fuera algo ajeno al verdadero hombre espiritual. Y bueno, se creería entonces que pues, la psicología nomás sirve para los inconversos o para problemas superficiales, mientras que lo espiritual de verdad se trata con Biblia y oración, ¿no? Así como si se tratara de un echaleganismo espiritual, ¿no? Te falta fe, ay, te falta fe, ora más, pum, ya, mágico, magia. Entonces, bueno, creo que esos han sido los problemas prácticos y narrativos por una mala concepción teológica de lo que es el ser humano. Y bueno, ya para concluir, la tricotomía mal aplicada crea un espíritu intocable y un alma de segunda categoría, generando una división artificial y desprecio a la psicología. Y la dicotomía integral permite reconocer que lo psicológico sí forma parte de lo que somos delante de Dios. Negar la psicología sería tan incoherente como negar la biología. Ambas explican dimensiones de un mismo ser creado por Dios y redimido por Cristo. En síntesis bíblica, el hombre es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, o que no es tres partes divididas o fragmentadas y como mezcladas o lo que sea, sino que es una sola unidad de dos dimensiones, tanto visible como invisible. La Biblia usa alma y espíritu como sinónimos según el contexto. Ambos piensan, ambos sienten, pecan, adoran, sufren y esperan en Dios. Cristo vino a salvar al hombre completo, no solo una parte. En 1 Tesalonicenses 5:23, que este es mucho el versículo utilizado para decir que sí somos esas tres partes, no es un esquema anatómico del alma, sino una forma de decir que Dios santifique todo tu ser, de manera poética. Y bueno, ya, pues en conclusión, cuando entendemos que no estamos separados en compartimentos distintos, sino que el alma y el cuerpo, o que el alma y el espíritu son expresiones de la misma vida interior, vemos que la Biblia habla con autoridad al hombre completo. La tricotomía ha llevado a algunos a fragmentar al ser humano y relegar la palabra y su poder. Y la dicotomía mal aplicada ha llevado a otros a despreciar cualquier ayuda común de Dios. El camino bíblico que yo considero que es el más fiel es que Dios nos creó como un todo y Cristo redime todo nuestro ser. Por eso en la consejería bíblica no se idolatra la psicología, pero tampoco la desprecia, sino que mantiene la palabra como centro y como centro de trabajo, autoridad, etc., ¿no? Ahora sí que en el próximo episodio veremos cómo esta diferencia cambia la práctica, qué lugar tiene la psicología frente a la consejería bíblica, cuáles son los marcos teóricos del que parten ambas aplicaciones o soluciones que le dan al ser humano. Y bueno, hasta aquí creo que dije bastante en esta ocasión. Quiero que me digan qué piensan después de ver todos los pasajes bíblicos que les mostré, los argumentos, etcétera. Si adhieres todavía a la postura tricotómica, házmelo saber. ¿Qué opinas? Si te hizo cambiar un poquito, pensar un poquito más en que tal vez sí te gusta más la versión dicotómica del ser humano o lo que sea, escríbeme en los comentarios, me gustaría saberlo. No sé si quisiera decirme que si en tu iglesia suelen hablar más del espíritu y alma como cosas distintas o como que son lo mismo. Todo eso déjamelo en los comentarios, o sea, ya ustedes me dirán. Y pues también los invito a suscribirse, porque a final de cuentas también espero que eventualmente pueda seguir dando series
así como más doctrinales, puntuales o técnicas, platicadas. Obviamente el objetivo siempre es que todo sea platicado, ameno, como una charla acá, cotorreo, sobre cosas que considero que son importantes, que están aquí. Y nada, que todo sea para la edificación y la gloria de Dios. A final de cuentas, lo más importante de todo esto no tanto es hacer una batalla o debate intelectual de cosas doctrinales, etc. No considero que este sea como tal un tema doctrinal de primera clase para defender a capa y espada. Pero sí considero que es importante aprender con las bases correctas qué es lo que nos hace ser humano delante de Dios y por qué es necesario para el ser humano aceptar la necesidad de un redentor, porque al final de cuentas el cómo somos, el cómo nos afectó el pecado a todo el ser, es lo que hace que necesitemos de nuestro único redentor, nuestro salvador, que está en Jesucristo. Entonces, entender esta forma tan simple y sencilla del diseño que Dios designó para nosotros, sí nos hace entenderlo mejor, entender que Él no complicó las cosas más allá de lo que realmente dice la Escritura. Él no nos percibió de una manera en la que nos tuviera que fragmentar lo suficiente como para alcanzar por medio de nuestros propios esfuerzos mecanismos de conciencia espiritual más elevada, sino que la plena confianza en Él es nuestra redención total. Entonces, confiemos plena y cabalmente en este Cristo, en este Dios Salvador y Redentor que se encarnó en esta vida y que la transitó con nosotros para vivirla de manera perfecta, sin pecado. Se vio como debíamos, Él la vivió como debíamos de vivirla nosotros, pero ahora que estamos aquí en este cuerpo, en esta encarnación básicamente, todavía seguimos afectados por el pecado. Y nada, solamente queda perseverar en la fe, perseverar en Jesucristo, perseverar en su gracia, perseverar y crecer en su gracia. Entonces ahí hay que hacer este esfuerzo como creyentes de no desistir en la gracia de Dios. Entonces los animo, los exhorto a que si quieren seguir investigando sobre el tema, les voy a dejar los links pertinentes. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.